Hola a todo el mundo, yo soy Blanca Ochoa y junto con mis compañeras Ana Grimal y Rebeca Gómez Ibáñez voy a presentaros para este Congreso Internacional de Identidades, Inclusión y Desigualdad el trabajo titulado Sufriendo en toda regla, un estudio fenomenológico de las experiencias de personas con endometriosis. Empezamos con la introducción. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis se caracteriza por ser una enfermedad crónica en la que un tejido similar al endometrio se sitúa fuera de la cavidad uterina. Esta definición es tan solo la punta del iceberg porque se trata de una enfermedad verdaderamente mucho más compleja. ¿Por qué digo esto? La endometriosis además es una enfermedad heterogénea que afecta a diversos planos, en el plano anatómico, histológico, inmunológico. Su origen, por otro lado, resulta aún a día de hoy desconocido. Sí que es verdad que existen diversas hipótesis y teorías, pero no se conoce de manera completa. Por otro lado, no se dispone de un tratamiento curativo, sino que el tratamiento es puramente sintomatológico para paliar los síntomas. Y el paradigma diagnóstico, hasta hace bien poco, proponía la laparoscopia como estándar de oro, con o sin verificación histológica, lo cual ha supuesto otra barrera de detección temprana para detectar y diagnosticar a las personas que sufren esta enfermedad. Y hablando del diagnóstico, diversos factores como la inespecificidad de los síntomas, la falta de sensibilización de la población o la normalización del dolor menstrual pueden provocar que este diagnóstico se convierta verdaderamente en un reto. Y a día de hoy está situado entre 4 a 11 años el retraso en el diagnóstico desde el inicio de los síntomas. Por lo tanto, la endometriosis es una enfermedad multisistémica con una presentación compleja y heterogénea que tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas que lo sufren, porque impacta a la salud mental, física y reproductiva y también en el ámbito personal, laboral y social. Esta es la sintomatología que, como vemos, puede afectar a diversos niveles, no solo provoca distintos tipos de dolor, sino que puede provocar migraña, hemorragias abundantes, fatiga, etc. Pasamos a la pregunta de investigación y objetivos. Nuestra pregunta era cómo afronta su día a día una mujer con endometriosis y de aquí nace el objetivo general, que es explorar la experiencia de las mujeres que padecen endometriosis en su vida diaria. Los objetivos específicos fueron describir las barreras percibidas durante el diagnóstico, describir las estrategias de afrontamiento utilizadas para vivir con esta enfermedad, determinar las áreas de mejora en el cuidado prestado a las mujeres con endometriosis y, por último, describir cómo afecta esta enfermedad en las relaciones sexoafectivas y en el ámbito social. Respecto a la metodología, el diseño del estudio fue un estudio cualitativo, descriptivo, con un enfoque fenomenológico. Los criterios de exclusión fueron tener endometriosis asintomática o no poder comunicarse en catalán, castellano o inglés. El muestreo fue por conveniencia, por motivos de accesibilidad y representatividad de la población, y el instrumento que se utilizó fue la entrevista semiestructurada de entre unos 20 y 120 minutos, junto con la observación no participante. La muestra del estudio se limitó a aquellas mujeres con útero diagnosticadas entre 18 y 55 años que hayan recibido asistencia sanitaria, y finalmente la muestra final fue de 12 participantes. Para el acceso a la información, primeramente obtuvimos la aprobación del Comité de Ética de la Universidad y, en segundo lugar, contactamos con la directora de la Asociación Endocat de Endometriosis de Cataluña, la cual nos contactó para nosotras con las posibles participantes. Entonces les enviamos el consentimiento informado por vía correo electrónico y, tras 10 días de reflexión, volvimos a contactar con ellas, esta vez de manera telefónica, para confirmar su participación o no en el estudio. El estudio, las consideraciones éticas que tuvimos en cuenta fueron de acuerdo con la Declaración de Helsinki, así como la Ley de Protección de Datos, y también se realizó una anonimización de los datos con seudónimos. Y el análisis de datos fue siguiendo el método de análisis temático de Brown and Clerk, que permitió analizar los patrones o temas a partir de una lectura y relectura de las entrevistas recogidas, para inferir en los resultados que proporcionan una adecuada comprensión del fenómeno de estudio, que es la endometriosis en este caso. Y tras el análisis de datos y la codificación, se revelaron estas 3 categorías con sus subcategorías que veremos a continuación. Las 4 categorías fueron relaciones interpersonales, el impacto de la endometriosis, la sintomatología y el contacto con el ámbito sanitario. La media de edad de las participantes fue de 39,5 años y se obtuvo una media de edad de diagnóstico de 30,1 años.
En la categoría de relaciones interpersonales, esta categoría describe el impacto de la endometriosis en las diferentes áreas de la vida, en el ámbito social, en el ámbito sexoafectivo y en el ámbito profesional de las participantes. En cuanto a las relaciones sexoafectivas, en esta subcategoría las participantes describieron una falta de líbido y placer, así como un miedo anticipado al dolor que les supone mantener relaciones sexuales, lo cual les impide tener una vida sexual placentera y plena. De hecho, una participante comenta: casi que llega al punto que casi me molesta pensar que puedo tener una relación. En las relaciones sociales, una de las principales limitaciones fue la reestructuración del ocio en función del calendario menstrual, lo cual les impedía llevar una vida normal, entre comillas. Se describió la endometriosis como una enfermedad que se lleva a cuestas y está cargada de incertidumbre. Una participante comenta: lo vivo como una mochila que tienes que llevar encima toda la vida y que se va cargando. Según el día tienes fuerza y la arrastras, y según el día no la arrastras y te paras. Pasamos a la siguiente categoría, descrita como el impacto de la endometriosis. Dentro de esta categoría aparece la subcategoría de luchas internas, porque se describe la lucha constante con una misma y con el entorno debido muchas veces al desconocimiento y las limitaciones de la propia enfermedad. Por otro lado, también sus identidades de género se vieron afectadas o cuestionadas cuando se les planteaba la extracción del útero como un posible tratamiento. Una participante comenta: era un momento de mi vida que ni siquiera quería quedarme embarazada ni quería renunciar a un órgano que para mí me define mucho, que el útero es una parte que te da identidad como mujer. Las estrategias de afrontamiento descritas estaban relacionadas con el automanejo del dolor o los cambios de hábitos a cambios de hábitos más saludables, la propia aceptación de la enfermedad o buscarle una utilidad a su sufrimiento, así como la sensación de pertinencia de pertenecer a un grupo con la que dejaban de sentirse solas. Paralelamente verbalizaron que el apoyo emocional recibido por sus parejas o gente de la asociación fue un factor esencial para convivir con esta enfermedad, y del mismo modo también expresaron sentirse respaldadas por tener cierto nivel económico que permitiera acceso a una sanidad o un seguro médico y tratamientos, ya que sin esto último la convivencia con la enfermedad hubiera sido mucho más complicada. Una participante comenta: de momento no hay una solución mágica para esto, pero sí el poder encontrar a alguien que te escuche, que te entienda, te diga que no pasa nada, que son cosas que pasan, estoy allí cuando lo necesites. Es para mí lo más primordial que ha hecho que no me hunda el hecho de ser una afectada de endometriosis. Pasamos a la categoría de sintomatología. Esta fue descrita como un factor limitante debido a las consecuencias y malestares corporales que tiene esta enfermedad. El dolor fue descrito como una disrupción vital. No solo el dolor, sino también la normalización del dolor conformó un factor altamente limitante, porque crecieron creyendo que este dolor era normal, hasta hacer normal su propio dolor a su vez. De hecho, una participante comenta: pues que por ser mujer tengo que sufrir la regla, es normal que me duela. Entonces ya desde pequeñas creces con: cuando te llegue la regla vas a sentir dolor aparte de sangrado. En la infertilidad, incluso antes de saber si serían capaces de quedarse embarazadas o no, muchas veces se veían ya inundadas de incertidumbre y la mayoría describían una presión social a través de preguntas de ¿y tú para cuándo?, lo cual les causaba aislamiento social y anhelo de maternidad. Ellas también expresaron cómo el hecho de ser mujeres y estar concebidas para reproducir favorecía a su vez la expectativa social de ser capaces de tener hijos. Una informante comenta: el tema de la maternidad, afrontarse a la pérdida de fertilidad, de repente sientes una presión social, estás concebida para reproducir y tienes que tomar una decisión ya. Acabamos con la última categoría del contacto con el ámbito sanitario, y en esta categoría se describe el proceso del diagnóstico y los encuentros con el personal sanitario. En cuanto al camino al diagnóstico, este se vivió muchas veces como una puerta abierta y una salvaguarda a todos esos inconvenientes que han vivido para llegar hasta allí. Y una vez diagnosticadas, muchas expresaron sentirse que no estaban locas para representar toda aquella invalidación que han sufrido durante largos periodos. Además, describieron la espera al diagnóstico como un proceso cargado de soledad e incertidumbre para el cual muchas veces hubieran necesitado apoyo psicológico y acompañamiento. Una participante comenta: entonces, de no sentirme la exagerada. No, es que siempre estás mal, siempre estás con náuseas, te estás quejando, que tampoco mucho porque con lo que hay que aguantar, pero sí me sentí como: esto tiene un nombre y esto existe. La subcategoría de encuentros con el personal sanitario, por norma general, se describió como un proceso muy negativo, salvo en contadas ocasiones que sí que encontraban a un profesional que les escuchara, les acompañara y les ofreciera soluciones adaptadas a ellas.
De hecho, algunos encuentros fueron altamente invalidantes y con una falta de profesionalidad bastante grave. Una participante comenta que mi ginecóloga de referencia, cuando le decía que tenía dolor en las relaciones sexuales, me dijera, con palabras textuales a la cara, que según qué postura podía llegar hasta la garganta. Pues bien, pasamos ya a la discusión. Se describió una menor satisfacción sexual y aversión a las relaciones, afectando así a las relaciones de pareja, en el presente estudio así como en otros. Los aspectos más afectados fueron la vida social, laboral y sexual, tal y como se han descrito en otros estudios y así en el presente trabajo. También hubo una restricción en la participación social debido a la sintomatología. Las informantes también hablaban de una disminución de las interacciones sociales y restricción en la participación social debido a este dolor u otra sintomatología de la endometriosis. Y por ello surgieron sentimientos de soledad o invalidación, y en otros estudios tienen resultados similares, describiendo sentimientos de culpa, silencio o malestar. Por último, también se describe una falta de concienciación y educación sexual. Las entrevistadas señalaron, falta de concienciación y de conocimientos en la sociedad, del mismo modo que se vio en un estudio realizado en Reino Unido con jóvenes de entre 15 y 19 años en una escuela, y se concluyó que la mayoría de las mujeres jóvenes de secundaria sí que tenían conocimiento o informaban de dismenorrea, pero no tenían conocimiento de la endometriosis, a diferencia de la familiaridad que tienen con otras enfermedades crónicas como la diabetes o la epilepsia. Por último, en las conclusiones, cumplimos con el objetivo de explorar la experiencia de las pacientes que viven con endometriosis y se describieron sentimientos como incertidumbre, soledad, sentirse una exagerada y temor por la posible infertilidad. Y vimos cómo esto impacta de manera notoria y de manera global en todas las áreas de la vida de las pacientes. Por otro lado, también cumplimos con el objetivo de describir las barreras durante el proceso diagnóstico, que fueron principalmente la normalización del dolor o también las derivaciones y las largas listas de espera. Para describir cómo afecta la endometriosis en las relaciones sexoafectivas y sociales, encontramos que existe una creciente importancia de abordar la sexualidad de una manera respetuosa y diversa, además de reconocer que la infertilidad se vive como un estigma social y para ello es necesario proporcionar apoyo psicológico, así como acompañamiento por parte de familiares, grupos de ayuda o de los propios profesionales. Y es necesario también defender una identidad femenina más allá de los marcos reproductivos o de cuidados, para que las pacientes no vean amenazada su identidad a la hora de no ser capaces de concebir. Para las estrategias de afrontamiento encontramos cómo fue una fuente beneficiosa a disponer de apoyo social. Ellas también describieron el automanejo de los síntomas o buscarle utilidad al sufrimiento, lo cual refleja de manera notoria la soledad en la que muchas se han visto sometidas. Y por otro lado, también la aceptación de la enfermedad o disponer de una red de apoyo, así como tener nivel económico suficiente para afrontar los gastos, se vio que tenían efectos positivos para el bienestar de estas pacientes. Y para acabar, los hallazgos del presente estudio destacan la importancia de realmente mejorar los cuidados prestados a las personas que sufren esta enfermedad, porque muchas veces viven esta enfermedad a la hora de acudir a la asistencia sanitaria como un proceso en el que se sienten invisibles, incomprendidas. Por ello, necesitamos hacer de la búsqueda de ayuda un proceso menos estresante, en el que encuentren apoyo, se sientan escuchadas y no juzguemos el dolor que sufren. También es necesario obtener una atención integral en la que hayan diferentes profesionales, un equipo multidisciplinar que fomente la colaboración entre ginecólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras, matronas, nutricionistas, etc. Todo esto facilitaría el manejo de los síntomas de esta enfermedad, que ya hemos visto que es muy heterogénea y compleja. Y es una demanda razonable para acompañarles en la naturalidad de su enfermedad, así como en el impacto que tiene de manera global en sus vidas. Y por último, sería necesario poner a disposición canales de denuncia para promover un modelo asistencial que huya así del paternalismo. Y por último, muchas gracias por la atención. Esperamos que hayáis disfrutado de la presentación y restamos a vuestra disposición por si surge cualquier tipo de pregunta.